Muy buenas noches, aquí nos encontramos en un nuevo episodio de lo que es el podcast de Todas Mienten de la clase de epidemiología. Aquí su servidor comúnmente, Rafael Fermín, me acompañan los habituales compañeros Reinaldo García. Saludos. Y Eric NG. Buenas noches. Muchachos, entonces, ¿qué le traemos a la gente? Bueno, el día de hoy, como continuación al capítulo anterior, le traemos una pequeña, por así decirlo, un testimonio o una experiencia que tuvo nuestro compañero Eric, que a él le dio herpes, y no fue el herpes simple del que hablamos ayer, sino un tipo, podría decirse que especial de herpes, que viene siendo el herpes zóster. Eric, cuéntanos tu experiencia. Okay. Antes de contarlo, quisiera decir que ¿qué es el herpes zóster? El herpes zóster es, bueno, como sabemos, es un herpes, ¿verdad? Pero hay algo importante que hay que resaltar, es que es muy difícil que una persona le dé herpes zóster a no ser que le haya dado varicela. Entonces, normalmente es muy raro que a mí me haya dado, porque el herpes zóster se activa una persona ya cuando tiene mayor de edad, o sea, 60, 70 años, donde se le activa por la inmunodeficiencia. Sí. Sin embargo, yo me acuerdo un día que eso era en pandemia, a mí me había dado una gripa muy potente y me automediqué solo por loco. Me tomé una pastilla para eso, y lo único que me hizo, me bajó la defensa al mínimo y se me activó. O sea, el herpes zóster todo el mundo lo tiene en su cuerpo, sin embargo no se activa. Solo se activa cuando tú tienes una inmunodeficiencia. A mí se me activó y quisiera contar el día de hoy mi experiencia sobre eso. Empieza como si fuera una ronchita así chiquita, como si fuera un mosquito que te haya picado. Y tú no le piensas mucho, ni siquiera te pica, simplemente una ronchita. Entonces es mucho más peligroso si se dan cuenta, ni siquiera pica. Sí, porque tú dices, me picó un mosquito, chilling, se va a quitar. Exacto. Entonces el día siguiente me creció otra, y el día siguiente 2 y 3. Y ya empezó cuando ya era como la séptima ronchita que me empezó a aparecer en el pecho y la parte costal. Sí, en la mi costilla. cuerpo, en la costilla, ya empezó a arder. Cuando empezó a arder, el día siguiente, cuando me desperté, ya lo tenía todo lleno de ronchas en todo el cuerpo, hasta en el brazo. Y lo único que sentí, un dolor muy horrible, es como si, aunque tuviera una aguja, estuvieran pinchando. Yo no sabía que dolía. Así, pinchando, así como un dolor muy punzante, que no lo puedes controlar. No es como si, no, voy a sudar, me arde, no. Estás normal, aire acondicionado, todo frío, te arde. Todo el momento te empieza a arder. Y llega un punto que no te puedes dormir tampoco. Te empieza a crecer, cada hora te empieza a salir más roncha. Y una ronchita muy interesante, porque es como una bolita arriba, que tiene como líquido. Es como si tú te quemaras, te sale una ampollita. Tipo una vesícula. Como una vesícula. Una vesícula. Entonces, obviamente, ardía mucho y la pasé muy mal. Yo me acuerdo que yo duré con eso una semana completa. Y fue horrible, eso fue en el colegio. Y sí. Pero ¿y cómo fue el tratamiento? ¿Qué te indicaron o qué te recomendaron para que estés La única manera que podían eran antiinflamatorios. Porque, ¿únicamente? Sí, es como si fuera un herpes en la boca. O sea, hay algo que te puede ayudar a acelerarlo, pero no es algo que te puede quitar. O sea, tú tienes que esperar hasta que pase el proceso y ya se empieza a calmar y ya se te empieza a quitar. A mí me dejó cicatrices en el pecho. El herpes zóster me dejó cicatrices. Tengo el pecho como una manchita marroncita ya en cicatriz, pero yo me acuerdo que las ronchas eran grandes y o sea, estilo vesícula, y literalmente me rajó la piel prácticamente. Sí. Me Como si creció fuera, eso y me hay dejó gente que cicatriz. por ejemplo en las espinillas le deja cicatrices. Ajá, exacto. Básicamente así. Entonces yo me acuerdo que me pasó todo el brazo también. Imagínense el brazo completo lleno de vesícula. Yeah. Que un movimiento que tú te roces ya puede haber explotado la vesícula, y un roce pequeño así, suavecito. Hasta el roce de la cama me ardía. Yo no me podía mover. Y yo estaba tieso así con mi brazo arriba. En ese punto yo creo que es interesante el aspecto de que el virus se activa cuando tú estás inmunodeficiente o inmunosuprimido. Entonces hay que destacar ese hecho, porque yo creo que era uno de ustedes que lo mencionaba ayer. El hecho de los
virus oportunistas. Sí. Que es algo muy interesante, por así decirlo, porque ve cómo incluso los patógenos o los agentes externos que pueden llegar a contagiarnos tienen la capacidad, algunos de ellos, de poder identificar cuando una persona no tiene su sistema inmune adecuado y tomar esa oportunidad para hacer el daño y durar tanto tiempo incubado. Por ejemplo, a mí me dio varicela de pequeño, y eso significa que si yo en un momento estoy inmunosuprimido, pues puede ser que yo desarrolle un herpes zóster también. Sí. Y es como que yo creo que Exacto. me atrevo a decir que nadie se atreve a pensar que pueda ser portador del herpes zóster y en algún momento padecer ya la patología como tal. Exacto. Y yo me acuerdo que el sufrimiento que yo pasé ese momento, de verdad que no desearía ni mi peor enemigo. O sea, algo muy... Tú sufres mucho. Entonces, hay que... Si tienes una roncha, un consejo, y para todos los que están escuchando, es que si ven una ronchita y ni siquiera le duele y el día siguiente le ha salido otro, Y se revisa. que se revise, que deje la pereza y que le diga a alguien que sea eso. Porque hay maneras de controlarlo. O sea, cuando empieza a salir la primera, segunda noche, sí, se puede calmar. No me acuerdo qué antibiótico era, pero tú lo puedes parar de una vez. Yeah. Pero ya cuando pasa una fase en específica que no Sí. sabría explicar, ya no hay manera y tienes que esperar hasta que termine todo su ciclo. Porque entonces si tú intentas medicarte, por ejemplo, no funciona. Te puedes medicar al comienzo, pero como sabemos, todos los virus siempre tienen fases. Sí, etapas. después yo supongo que en la fase inicial, cuando Ajá. el virus está como quien dice empoderándose, por Ajá. poner un nombre, Ahí uno puede puede pasar medicarse para aumentar la eficiencia de nuestro sistema. Pero en el momento en que ya el virus está en etapa de desarrollo completa, Ajá. supongo que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hay que esperar hasta que termine de cerrar su ciclo. Es como si fuera un herpes labial. No sé si ustedes saben el ciclo, es como que le sale chiquito. Crece. Y crece, y llega un dolor. O sea, cada vez que va creciendo va doliendo más. Sí, cuando está llega un maduro punto, ya. ajá, cuando llega un punto que ya está muy grande, ya empieza a achicarse. Eso es un ciclo de un herpes. Y el mismo herpes zóster también. Empieza a crecer. Y llega un punto que ya prácticamente lo tiene en todo tu cuerpo. Ujú. Y empieza a disminuir y ya. Qué bendito, qué desastre, Ajá. se puede decir que, pero entiendo que ya es algo en lo que tiene que tomar mucha Precaución. prioridad y Sí. precaución el hecho de que cada quien se sepa identificar en ese punto el hecho de que, bueno, ya yo estoy empezando a notar cosas extrañas en mi cuerpo y tomar las acciones del lugar. Y eso no solamente con el herpes zóster, sino con cualquier tipo de enfermedad infecciosa. O de Uno cambio no que sabe. notas así repentino en el cuerpo. Sí, o sea, hay que estar muy pendiente en ese sentido y entiendo que la experiencia de resume de la mejor manera posible las consecuencias que puede traer tú no prestar la debida atención a un fenómeno extraño que puede estar pasando en un determinado momento en tu cuerpo, porque Sí. puede ser con el herpes, pero imagínate que sea con otra cosa. Exactamente. Realmente es muy peligroso a la larga. Al uno no cuidarse, sino al uno no prestarle atención, como tú decías, a los mínimos cambios. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.